Cuando nosotros hablamos de reestructurar el Estado y adecuarlo a los programas de ajuste estructural, hay que recordar muy bien que cuáles fueron las disposiciones internacionales que se establecieron para aplicar los programas de ajuste estructural en nuestro país. Esa reestructuración, por eso viene de la mano, reestructural y un ajuste estructural. ¿Por qué? Porque el Estado estaba cometiendo, según los organismos internacionales, algunos desaciertos. Entonces hay que adecuarlo a las nuevas políticas internacionales para salir de los problemas que se habían generado con la crisis de los energéticos que ya habíamos analizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, es muy importante reconocer que hay convenios y acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, para que nos presten dinero. Por eso es que nos prestan dinero si nosotros tomamos y aplicamos medidas para cambiar lo que se venía generando en el Estado. Entonces, principalmente, entre algunos cambios tenemos la reducción de los aranceles de importación y exportación. ¿Qué es un arancel? Un arancel es un impuesto que se cobra para traer un producto o para venderlo. ¿Qué pasa con esto? Apertura comercial. Y más adelante vamos a ver los tratados de libre comercio, que esto es lo que pretenden. Después de eso tenemos que hay que darle crédito, pero a aquellas actividades que son rentables. Se le van a asignar créditos a las actividades que son rentables, principalmente en el desarrollo de la nueva industria. No vamos a invertir en actividades que no sean rentables ni generen empleo, ¿verdad? Uno de los objetivos fundamentales es diversificar la producción agrícola con los productos no tradicionales. Entre los productos no tradicionales tenemos las flores, los follajes, la piña. Vamos a tratar de implementar en nuestro país una nueva producción agrícola, no depender tanto del café y del banano como se había generado por mucho tiempo. Entonces, eso es una reestructuración y disminuir el tamaño del Estado, que era una de las medidas que más buscaban los países. Principalmente, ¿qué es lo que pasa? Vender las empresas estatales y con ello no contratar más a personas en el sector público. Eso es un Estado neoliberal. Ahí empieza el neoliberalismo. La privatización, disminuir los impuestos de la exportación a la agricultura no tradicional con el objetivo de esto, ¿verdad? De poder exportar cada vez más productos. Y entonces ahí vamos a ver que más adelante se empiezan a producir tubérculos, por ejemplo los cítricos en la zona norte de nuestro país, con el objetivo, al disminuir los impuestos, es de que las personas que empiecen a realizar actividades diferentes y más rentables, ¿verdad? Y uno de los objetivos era ajustar periódicamente los costos de las tarifas de agua, electricidad y transporte público, ¿verdad? Esto con el objetivo de que el país tuviera una mayor cantidad de ingresos y pudiera hacerle frente a las necesidades que se suscitaban, ¿verdad? Y uno de los elementos que para muchos es criticado, pero que se genera, es el papel, que se reduce el papel del Consejo Nacional de la Producción. Entonces, ese era el encargado de la comercialización de granos básicos. Cuando hablamos de granos básicos, en el maíz, el arroz, los frijoles en nuestros países, ellos tenían unas grandes bodegas que compraban a los productores y después distribuían. ¿Qué es lo que pasaba? Había muchas críticas al CNP por el mal manejo de los recursos y de los fondos. Muchas veces también muchos de los productos se perdían en las bodegas del CNP y no llegaban a la población. Por eso es que se hace una reestructuración y el CNP pierde su importancia. Entonces ya se deja de dar tanto financiamiento al CNP y se da una apertura a la producción agrícola y a los granos básicos principalmente, ¿verdad? Entonces, como lo vemos aquí, es prácticamente disminuir los gastos del gobierno, ¿verdad? Para reducir la burocracia estatal. Hay que lograr una mayor eficiencia en el sector público y, como se los dije, privatizar las empresas que compiten con el capital privado. Eso es apertura comercial y globalización. Aumentar los impuestos directos con excepción de los pagados por las empresas para incentivar el desarrollo del sector privado. Entonces, prácticamente nos dicen ustedes, inviertan poco y abran las puertas al mercado internacional para la llegada de empresas transnacionales que puedan generar empleo, ¿verdad? Y eliminar la fijación de precios que distorsionan el mercado de bienes y servicios y los impuestos que limitan la inversión y la producción. Uno de los elementos importantes es favorecer la apertura financiera mediante la venta de empresas públicas como
lo vimos principalmente cuando el Estado fue el Estado empresario con CODESA, ¿verdad? Y una política cambiaria que se ajuste a la realidad económica y que se rija por la ley de la oferta y la demanda. Los ingresos que tengo y los gastos, la oferta y la demanda. No se puede jugar con la política cambiaria. Y eliminar los monopolios estatales. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Todavía no se ha eliminado la FANAL, por eso era una de las medidas que se pretendían en los PAES y no se dio, y ahí están los licores, el sistema de asignaciones crediticias específicas y el tope de las carteras. Y entonces tenemos apertura de la banca, ya no es la banca nacionalizada que se había establecido desde 1950, sino aquí es apertura, y hoy en día vemos los diferentes bancos privados que hay. Entonces ahí ya no todas las ganancias se van a quedar en el Estado, sino que compitan, ¿verdad? Principalmente. Y aquí tenemos los actores de los programas de ajuste estructural. El primero, que es Luis Alberto Monge, ¿verdad? Que es regresar al Fondo Monetario Internacional, como se había desligado Carazo, ¿verdad? Después tenemos a Oscar Arias en 1986, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver, que él gobierna del 86 al 90, y aquí está el PAE 2 del 87 al 90, ¿verdad? Y después tenemos estos dos personajes. Este es Calderón Fournier, hijo de Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿verdad? Y Figueres, José María Figueres Olsen, hijo de José Figueres Ferrer, el de la Guerra Civil de 1948 y el que había gobernado nuestro país en la Junta Fundadora de la Segunda República en 1953 y en 1970. Se empieza a gestionar el PAE 3 durante el gobierno de Calderón. Para muchos, lo bueno que hicieron los papás, después lo taparon los hijos, pero para algunos, ¿verdad? Tuvieron sus aciertos y sus desaciertos como gobernadores, pero ahí nosotros vamos a ver entonces PAE 1 del 84 al 85, el PAE 2 del 87 al 90 y el PAE 3 del 94 al 98. Es la aplicación del PAE, porque se gestó durante el gobierno de Calderón. Es importante reconocer y entender esto: Gobierno de Liberación Nacional, Gobierno de Liberación Nacional, Gobierno de la Unidad Social Cristiana y Gobierno de Liberación Nacional. O sea, los tres PAES se aplicaron durante el gobierno de Liberación. Muchos dicen, es que Liberación ha hecho mucho, sí, pero ¿con qué? Con plata del exterior. Eso también es un punto que hay que analizar y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Pero ya eso es un tema más amplio. Ahora, en el PAE 1 ustedes van a ver que es durante el gobierno de Luis Alberto Monge, y tenemos medidas: mejoramiento en la administración del sector público, democratizar económicamente y distribución del ingreso en los planes de desarrollo rural, política de liberación de precios, ¿verdad? Principalmente con la oferta y la demanda, el congelamiento de empleo, y con ello vamos a empezar a ver la venta de activos del Estado como CODESA principalmente, una expansión de los productos no tradicionales, pero tomando en cuenta también el aporte a los tradicionales. La política para la eficiencia del sistema bancario nacional, ¿verdad? Que vamos a tener ahí la fijación de tasas de interés reales positivas, ¿verdad? Entonces todo lo que se tiene que ver con la banca, y políticas de exportación, comercio e industrialización. Si ustedes ven aquí, todas estas son medidas que se tienen que aplicar una vez que se ingresa al Fondo Monetario Internacional. Medidas principalmente en el tamaño del Estado, ¿verdad? En el aspecto económico o financiero, cómo se van a gestar. En el PAE 2, que es durante el gobierno de Oscar Arias, ¿verdad? Se sigue con las reformas del sistema financiero, principalmente, ¿verdad? Con las tasas de interés pasivas mínimas por encima de la inflación prevista, un mejoramiento de la administración del sector público para incrementar el ahorro del gobierno central, una política de fijación de precios agrícolas, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Y ahí es con la modificación del CNP y la comercialización de los granos básicos. Se busca igualar la banca privada con la estatal, ¿verdad? Y entonces en ese elemento es cuando vemos la apertura, ¿verdad? Y se continúa durante el gobierno de Oscar Arias con la venta de los activos de CODESA principalmente, y la venta de algunas otras instituciones. Entonces es muy importante reconocer aquí que en las exportaciones y la industrialización y las políticas del comercio se continúa con esa apertura, ¿verdad? En lo que es la promoción de un sector exportador no tradicional, reorientado al aparato productivo hacia terceros mercados, y disminuir los impuestos a la exportación no tradicional para fomentar que principalmente esa reestructuración que se estaba generando, la no dependencia de los productos agrícolas tradicionales como el café y el banano. Entonces, si ustedes analizan aquí, es una reestructuración, reducir el tamaño del Estado,
políticas financieras y económicas a la apertura comercial de la globalización principal. Esa globalización de la cual ya nosotros hemos hablado bastante y conocemos, esa apertura comercial. Más adelante vamos a tener los tratados de libre comercio, en el 2000 vamos a tener cuando el famoso combo del ICE, cuando quieren vender al ICE y todo, porque esto venía de la mano, esa reestructuración. ¿Y por qué no se vendió el ICE? ¿Por qué no se da? Principalmente es por el hecho de que el pueblo no lo dejó. Y el PAE 3 tenemos que se gestiona durante la administración de Calderón Fournier, ¿verdad? Y este es aplicado hasta el gobierno de José María Figueres Olsen, ¿verdad? Igual van a haber restricciones a las importaciones, principalmente hay una privatización de los expendios del CNP, reducción del déficit comercial, aumenta el impuesto de ventas, con eso se generan más ingresos para el Estado, ¿verdad? Como lo vimos ya hasta ese momento, ¿verdad? Se había generado un aumento y ahora otra vez en el 2019 con la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿verdad? Se aprobó una ley en el marco de las pensiones, ¿verdad? Para eliminar los privilegios de algunos, no de todos. Y como se les mencioné, ¿verdad? En 1992, las famosas huelgas que se generan oponiéndose a esta ley de pensiones. La política salarial es austera, reduciendo el aparato estatal, ¿verdad? Al vender los activos del Estado también se tiene que liquidar a los empleados y no contratar más. Y la venta, por ejemplo, de cementos del Pacífico y fertilizantes de Centroamérica, ¿verdad? Que pertenecían a Codesa. Y aquí es muy importante reconocer que se aprueba la ley de concesión de obra pública. Por mucho tiempo la institución encargada de toda la obra pública en nuestro país, principalmente de infraestructura vial y todo, fue el MOP. Y aparte de eso, creaban otro tipo de infraestructura, CENSINAES que se crearon y todo estaba en manos del MOP, pero a partir de aquí no, es la concesión. Y lo que vemos hoy, puras concesiones. Entonces, ¿para qué? Para reducir el tamaño del Estado. Se pone una empresa como MECO, por ejemplo, Quebradores del Sur, en el caso particular de Pérez de León, vemos el ejemplo, ¿verdad? Y entonces ellos concesionan, ¿verdad? Y ahí va a ganar el que le ofrezca mejores ventajas al Estado. Pero ya hemos visto cómo hay una disyuntiva en relación a esto y algunos empresarios han salido muy beneficiosos porque son los que tienen los mayores contratos y los más jugosos, ¿verdad? Con los recursos del Estado, y que mucha de la infraestructura se empezó a construir también con créditos. Entonces ahí tenemos que reconocer muy bien. Esa es la reestructuración que se genera en el país a partir de 1984 con el objetivo de ¿qué? De obtener créditos y sobre todo de dar una nueva forma al Estado, lo que se venía gestando. Entonces, analizamos ese contexto en 1980. Vamos a la realidad de el 2020. ¿Se necesita una reestructuración del Estado? Sí. ¿Qué pide el Fondo Monetario Internacional? Muchos elementos que están en discusión, ¿verdad? Se sigue pensando en la venta del activo del Estado, reducir el aparato estatal. Prácticamente lo que seguimos es con una política neoliberal, una política que se rige a partir de las relaciones comerciales con Estados Unidos, con el capitalismo financiero, ¿verdad? Que ya ese es el claro ejemplo, como hemos hablado, de qué es el capitalismo, cómo se desarrolla el capitalismo.